es el bautismo bíblico, como ustedes pudieron ver en la publicación. Y es necesario un entendimiento adecuado y bíblico del bautismo. Es muy importante para la iglesia, para todo cristiano, entender cuál es su significado, quiénes son sus candidatos, cuál es la forma apropiada, los elementos que componen el bautismo, así como quienes lo imparten. Y esto es, el tema del bautismo ha sido un tema que, aunque no debería de serlo, en ocasiones ha sido un tema de mucho debate, en el que hay quienes dicen el bautismo debería ser así o asá, y con la ayuda de Dios vamos a aprender, según lo que la Escritura nos enseña, qué significa, quiénes deben de bautizarse, cuál es la forma apropiada de hacerlo, esos elementos que lo componen e incluso quién imparte el bautismo. Pero antes de comenzar nuestros apartados de este tema, quiero que leamos el capítulo 29 de la Confesión. Si usted lo tiene, y si no, yo lo voy a leer. Es breve, pero la Confesión matiza la enseñanza bíblica de una forma muy concreta, muy sintetizada, sin perder los aspectos relevantes del bautismo. Dice el primer párrafo: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de dar para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Dice el párrafo 2: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Tercer párrafo: y el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el cuarto y último párrafo: la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. He tratado de dividir esta clase, no nos va a permitir ver todos estos párrafos, pero cuando menos veremos el primero y parte del segundo. Y dividí esta clase en tres preguntas que intentaremos contestar con la Escritura. La primera pregunta es: ¿qué es el bautismo? La segunda pregunta es: ¿qué significa el bautismo? Y la tercera pregunta, que solo lo vamos a contestar, digamos, la mitad, y la otra mitad será en la siguiente clase, es: ¿quiénes son los candidatos al bautismo? Entonces, repito, la clase se va a dividir en tres, responder tres preguntas: es ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Y quiénes son los candidatos al bautismo? Entonces, vamos a comenzar con la número 1. ¿Qué es el bautismo? El bautismo, como decía el párrafo, es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo. Permite llevarlos a pasajes rápidamente. Vayan a su Biblia en Mateo, por favor, capítulo 3. Mateo 3, versículo número 15. ¿Qué es el bautismo? Es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo. Como un ejemplo, verso 15: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este pasaje se encuentra en el contexto donde llega a Juan el Bautista, y Juan el Bautista se opone a bautizar a Jesús, pero Jesús le dice: tú bautízame. Jesús se bautizó, dejándonos un precedente de la señal del nuevo pacto. Capítulo 28 de Mateo, versículo número 19.
La Gran Comisión. Noten que en la Gran Comisión, como muchos de ustedes conocen el pasaje, el bautismo es un elemento importante. Dice el capítulo número 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces también es ordenado por Cristo no solo como ejemplo, sino como parte elemental de la Gran Comisión. Ahora noten lo que dice Hechos 2:38. Para anticiparles, Hechos 2:38 se encuentra en el contexto donde el apóstol Pedro está predicando después de haber estado reunidos en el aposento alto, y ahí encontramos que el apóstol Pedro exhorta a sus oyentes a que se arrepientan y que se bauticen. Dice el versículo número 37 y 38, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de escuchar la prédica de Pedro, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces encontramos que el bautismo es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo como ejemplo, dejándonos ser un ejemplo, un precedente, también como parte elemental de la Gran Comisión, y además por la implicación de identidad que marca al creyente con el Señor Jesucristo, el Redentor. Pero además de ser una ordenanza instituida, también el bautismo es una señal para el creyente. Ustedes notaron que leímos en el primer párrafo y dice que esta es una señal para el creyente. El bautismo es una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Esto dice Sam Waldron, dice, el bautismo es una ceremonia de pacto entre el creyente y Dios. Ahora debemos aclarar que el bautismo no salva. El bautismo no salva. Sin embargo, el bautismo sí formaliza la salvación y por lo tanto tiene una gran importancia. Entonces vemos que es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo, es una señal para el creyente. Esta señal implica la comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Vean Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Romanos 6, versículos 3 a 5. Para que tengamos el contexto, en este capítulo Pablo está hablando acerca de la obra de la gracia, pero él introduce, iniciando el capítulo 6, la importancia de no desconectar la vida nueva de la salvación. Dice, ¿qué pues diremos? El versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo, por lo tanto, es una señal donde nosotros nos asemejamos en el sentido del acto simbólico, muriendo, siendo sepultados y resucitando, dándonos una identidad con Cristo. Ahora, es verdad que el bautismo comunica algo a la iglesia y también al mundo, pero eso es secundario. Podemos decir que la señal tiene el objetivo primario para el creyente que se bautiza, así como lo veremos en el significado en la segunda pregunta. Habla de la salvación que él ha recibido. Ahora, con esto no estoy diciendo, porque hace un momento dije
que es una señal secundaria para la iglesia y el mundo, claro que es recomendable llevar a cabo el bautismo ante la iglesia. Eso es lo recomendable. Pero esto no es como la cena. El bautismo es una ordenanza individual. La cena es una ordenanza colectiva. Ahora usted dirá, hermano, ¿y hay ejemplos de eso en la Escritura? Sí los hay. Usted puede ver al etíope y a Felipe. El etíope fue bautizado y no tenía que ser llevado a una iglesia para ser bautizado. Él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dice al etíope, pues si has creído en el Señor Jesús, crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces puedes ser bautizado. Otro ejemplo, en el capítulo 16 de Hechos, el carcelero de Filipos, cuando él creyó, dice que fue bautizado. Pablo no dijo, bueno, espérate a que vayamos a una iglesia que está ya constituida y entonces, no, sino simplemente el carcelero y su familia, según lo que dice el pasaje, fue bautizado. Y podemos encontrar varios ejemplos. Reitero, ¿es recomendable que sea en la reunión pública? Sí, pero no es exclusivo. Es una ordenanza individual. Así que podemos terminar esta primera pregunta diciendo, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo como precedente o ejemplo, como parte elemental de la Gran Comisión y por la identidad que marca con el Señor Jesús el Redentor. Es una señal para el creyente, porque tomando las palabras de Waldron, dice, es un pacto entre Dios y la persona. Y aunque el bautismo no salva, sí formaliza la salvación, ya que esta señal es una señal de la comunión con Cristo en su muerte y su resurrección. Veamos el último pasaje de esta pregunta, Colosenses 2:12. Dice el versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por lo tanto, esta señal para el creyente es de esa comunión con Cristo en su muerte y su resurrección. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, podríamos decir de manera sintetizada que el bautismo es la expresión no verbal del contenido verbal del Evangelio. El bautismo es la expresión no verbal del contenido verbal del Evangelio. Hay tres aspectos, como citábamos ahorita cuando leíamos la confesión, hay tres aspectos de los que habla el bautismo o que significa el bautismo. Vamos al primer párrafo de la confesión, si lo tienen a mano. Dice el primer párrafo, el bautismo, leíamos hace un momento, es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado a Él. Y dice la parte última, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El bautismo entonces significa, en primer lugar, unión con Cristo. Unión con Cristo. Los pasajes que leímos hace un momento en Romanos capítulo 6 y en Colosenses nos dicen claramente que hay una unidad entre el creyente y Cristo y que el bautismo manifiesta, es esa señal
ese acto simbólico que nos identifica en unidad con Él. Dice que somos sepultados con Él en su muerte. Dice que somos resucitados con Él, o en la semejanza de su resurrección. El bautismo, entonces, en primer lugar, es nuestra unión con Cristo. Ahora, recuerden que el bautismo es una señal. ¿Qué ocurre primero? ¿El bautismo o la unión? Es primero la unión con Cristo. Y el bautismo testifica o da la señal de que hemos sido unidos a Jesucristo. Otro significado relevante del bautismo es la remisión o el perdón de pecados. Vayan conmigo por favor a Efesios. Ya leímos Colosenses hace un momento. Lo voy a volver a repetir nada más para que lo tengan presente. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Busquen Efesios por favor, en el capítulo 1, versículo número 7. Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El bautismo significa que aquel que se bautiza ha recibido el perdón de pecados, no por el bautismo, sino por la obra redentora de Cristo y la fe en Él y en esa obra gloriosa. Otro aspecto o significado del bautismo es la purificación o limpieza moral del corazón. Quiero que no pierdan de vista que el bautismo es una señal. No estoy diciendo que el bautismo nos une a Cristo, ni que el bautismo nos ayuda para el perdón de pecados, ni tampoco que el bautismo nos ayuda para purificar o limpiar el corazón, sino que el bautismo es una señal de que estas cosas han ocurrido en la vida del creyente. Ahora, es importante notar esto porque hay quienes han sido reactivos con respecto a que nosotros creemos que la salvación es únicamente por Jesucristo, solo por gracia. No hay duda de eso. Pero luego hay el peligro de menospreciar la ordenanza del bautismo como tal. Hay quienes dicen que el bautismo no es una respuesta salvadora al Evangelio. Y esa frase estoy seguro que les hace así como: el bautismo es una respuesta salvadora al Evangelio. No es una respuesta que salva, es una respuesta del que ha sido salvado. Espero que la diferencia la noten. Es aquella persona que ha experimentado la redención, el nuevo nacimiento, que tiene un nuevo corazón, que se ha arrepentido de sus pecados para con Dios y que ha depositado su fe en Jesucristo, que ha experimentado esa salvación gloriosa de la que el Evangelio habla y nos llama. Esa persona, su respuesta hacia la ordenanza del bautismo es: quiero bautizarme, deseo hacer pacto con mi Dios, reconociendo lo que Él ha hecho en mí. Vean lo que dice Primera de Pedro, y por qué menciono esto como algo significativo. Primera de Pedro 3, 21. En el contexto de este pasaje, Pablo está exhortando a los creyentes a vivir con una limpia conciencia, a vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Y dice así el versículo número 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vean el término, pero luego hay unos paréntesis ahí en el pasaje. Dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este pasaje ayuda a acabar
con dos cosas que son un riesgo en el bautismo. El primero es que el bautismo no salva. Dice claramente que no quita las inmundicias de la carne, o sea, el bautismo no salva, pero que aquella persona que ha sido salvada por la gracia del Señor en Jesucristo aspira y desea bautizarse porque le identifica con el Señor. Entonces también acaba con otro aspecto, es cuando una persona cree. Hay quien sostiene la idea de que bautizarse le compromete como más. Es que me comprometo como más. O incluso cree que bautizarse le hace más cristiano. No, el bautizarse no le hace más cristiano. O se es cristiano o no se es cristiano. Y si el Señor te ha salvado, entonces tú eres cristiano. No necesitas el bautismo para hacerte más cristiano, sino que el bautismo como ordenanza del Señor nos lleva, o nuestra aspiración a Él nos lleva a actuar con limpia conciencia. Eso es lo que dice el pasaje. Estamos obedeciendo. Uno de los rasgos del nuevo nacimiento es nuestro deseo de obedecer, y en este caso de obedecer identificándonos con nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que entonces el bautismo significa unión con Cristo, remisión de pecados y purificación, o limpieza moral del corazón, concluyendo así que el bautismo simboliza la aceptación de las demandas del Evangelio. Es como yo estoy diciendo: Señor, yo acepto que tú has hecho todo esto por mí, y eso es algo importante. Por lo tanto, toda persona que ha creído en el Señor debe aspirar a bautizarse, debe desearlo. Debe ser como el etíope, buscar la primera oportunidad. Ahora, quiero hacer un paréntesis rápidamente, porque hoy en día, precisamente por diluir el significado del bautismo, hay muchas personas que creen que el bautismo es meramente un rito que los lleva a otra posición, y eso está equivocado. Es el Señor Jesucristo el que salva, como hemos citado. Nuestra unión con Él es por gracia, la obra regeneradora también. Nuestra respuesta en arrepentimiento y fe deberían de preceder al bautismo, y el bautismo solamente debería ser ese acto de obediencia que es correspondiente a la salvación que el creyente ha experimentado. Recuerden lo que mencioné hace un momento, esa disposición a llevar a cabo esa ceremonia pactual entre Dios y Él, anunciando, diciendo que ahora forma parte del pueblo de Dios. Tercera pregunta. En esta debo anticiparles que va a haber una parte que no vamos a ver, y tal vez es la que más quiere ver, pero tenemos que ver esta primera parte. Sonó como trabalenguas eso de ver. Entonces veamos. ¿Quiénes son los candidatos al bautismo? Creo que primero tenemos que dar una distinción histórica acerca del bautismo. Vamos a la historia de la iglesia. Vamos hacia atrás, hacia el siglo XVI. Voy a hablar de grupos y trataré de ir despacio para que tú puedas comprender a qué me estoy refiriendo. Primero, en tiempos de la Reforma se hicieron dos grandes grupos: los sacramentalistas y los antisacramentalistas. Y vas a decir, bueno, primero explíqueme la palabra sacramentalismo. Nosotros podemos llamar al bautismo y a la cena del Señor sacramentos, y
no se preocupen, porque nosotros entendemos que hablando de sacramento, hablamos también de una ordenanza, pero el sacramentalismo sostiene que los sacramentos tienen validez de fe como actos adicionales o que complementan la fe, dándole poder al sacramento mismo. Entonces, los sacramentalistas, en este grupo estaban los católicos, los anglicanos y los luteranos. Ellos le daban al bautismo un poder para salvar. Los antisacramentalistas, ellos dicen no, el bautismo no salva, el bautismo es una señal, es un símbolo, es un acto, ciertamente es un acto que es de la recepción de la gracia del Señor Jesucristo, pero no es ni meritorio, ni quita el pecado, ni salva. Esa es la primera distinción. Había dos grandes grupos, acuérdense, sacramentalistas que le daban un poder al sacramento, y los antisacramentalistas decían no, el bautismo no tiene poder para quitar las inmundicias o el pecado. Ahora, dentro de estos grupos, decía yo, los primeros, católicos, anglicanos y luteranos, y en los antisacramentalistas, y aquí va a ser nuestro tiempo, había tres grupos: los que pertenecían a la tradición reformada, los bautistas y los anabautistas. Los que pertenecían a la tradición reformada hoy en día son conocidos como presbiterianos. Los bautistas particulares y los anabautistas. Ahora, ¿qué sostenían los de la tradición reformada o los ahora conocidos como presbiterianos? Bueno, primero me tengo que regresar un poco antes. Los sacramentalistas, como los católicos, los anglicanos y los luteranos, sostenían el bautismo de infantes, de tal manera que ellos creían, y creen todavía, que el bautizar al infante, eso le daba, lo ponía en otra posición delante de Dios, y era una práctica bautizar a los infantes por aspersión. Los de la tradición reformada continúan sosteniendo el bautismo de infantes, pero con otra premisa distinta. Solo que tendríamos que recordar que el Antiguo Testamento debe ser visto a la luz del Nuevo, porque el Antiguo Testamento nos daba señales, sombras, aspectos de la verdad que había de ser clarificada más tarde en la consumación del Evangelio con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a las distinciones rápidamente. El presbiteriano cree que el pacto de gracia pertenece no solo a los creyentes, sino a sus hijos, y que la señal del pacto en la circuncisión del Antiguo Testamento era aplicada también a los niños, y como el bautismo también es la señal en el Nuevo Testamento y ha reemplazado a la circuncisión, debe ser aplicado a creyentes y a sus hijos. Eso es lo que cree un presbiteriano o de la tradición reformada. Los anabautistas simplemente, o los dispensacionalistas, separan el Antiguo Testamento del Nuevo, niegan esa unidad de revelación, y entonces dicen, bueno, ese es el antiguo, ya no se aplica en el nuevo. Pero esto no tiene bases, porque toda la Biblia sí es una unidad. Nosotros entonces sostenemos que esa revelación es una unidad, manifiesta el trato de Dios con su pueblo, pero nos distinguimos de la teología reformada en insistir que es necesario que solo se bauticen creyentes, nada más creyentes, sin negar que existen paralelismos, que existen muchas sombras, tipos o antitipos en el Antiguo Testamento que luego en el Nuevo Testamento para nosotros son más claros. Y tenemos, creo que llevo muy buen tiempo, entonces tenemos preguntas. ¿Podemos pasar a preguntas, hermanos? Creo que sí, ¿verdad? Si alguien tiene preguntas.
Por lo menos que alguna pregunta aparece, si aparece. En nuestra siguiente clase lo que daremos son los argumentos que nosotros sostenemos con respecto a por qué sí creemos en la unidad bíblica, pero creemos que el bautismo solo debe ser impartido a creyentes. Y veremos incluso, si Dios nos permite, compararemos y responderemos a los argumentos que tiene la teología reformada para nosotros entender bien cuál es la base por la cual sostenemos esto de que el bautismo solamente debe ser para creyentes. ¿Qué significa anabautista? Bueno, en su palabra estricta se refería a rebautizadores. Los anabautistas eran, hace un momento comenté, eran bautistas que evidentemente invalidaban el bautismo de infantes y rebautizaban a las personas cuando éstas manifestaban creer en el Señor. Pero los anabautistas se diferenciaban de los bautistas particulares en que ellos eran universalistas, o ellos creían en la expiación universal, dicho en otras palabras, arminianos. Ellos eran los anabautistas. También se puede encontrar como rebautizadores. Los luteranos, preguntan los hermanos que si los luteranos son discípulos directamente de Lutero. Bueno, los luteranos evidentemente son aquella rama que fundamentó sus enseñanzas en los escritos de Lutero. Directamente, bueno, necesitaremos ir a la historia y ver por qué. Pero sí, básicamente la respuesta es sí, de Lutero. Que si él creía en el bautismo de los infantes, sí. Y que si era un sacramentalista, también. O sea, él creía todavía, Lutero, y en esto quiero ser muy, muy claro. Recuerden, hermanos, que la luz de la palabra es solamente por la gracia de Dios. Y hay muchas cosas que Lutero todavía tenía que corregir en el conjunto de creencias y convicciones que él sostenía. Y esta era una de ellas. Él creía en el bautismo de infantes, en un sacramento que daba poder, hacía algo por él. Ahora, no hay mucho, al menos yo no he encontrado o no he buscado tal vez, no hay mucho acerca del bautismo de lo que haya escrito Lutero. Creo que en su gran mayoría simplemente adoptaron o replicaron lo que existía en la Iglesia Católica. Pienso que si Lutero hubiera vivido más tiempo, hubiera tenido tiempo de ocuparse de este tema, él hubiera descubierto que había algunas inconsistencias con respecto a dicha enseñanza. Y aclaro, piensen en Calvino. Calvino y Lutero diferían en varios aspectos. Uno de ellos era la cena del Señor. Lutero era un sacramentalista y Calvino era un antisacramentalista. Lutero decía que en verdad el cuerpo y la sangre, es decir, los elementos se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo conocido como transustanciación. Y Calvino decía no se convierten, simplemente es un símbolo de la sangre y del cuerpo de Cristo. Dicen, si el bautismo es un asunto personal entre el creyente y Dios, ¿por qué se toma en cuenta el bautismo para recibir a un creyente en la iglesia? Bueno, recuerden que el bautismo es una ceremonia de pacto. Recuerden que la iglesia ha sido comprada por la sangre de Cristo. Esa ceremonia de pacto es una manifestación, una expresión del creyente que se une al pueblo de Dios. Entonces, si una persona dijera, yo soy creyente, pero no quiero unirme al pueblo de Dios, o no quiero bautizarme, entonces para nosotros sería un indicativo de que no desea unirse al pueblo de Dios. Entonces, ahí lo grave es que una persona que dice que es creyente y no quiere unirse al pueblo de Dios,
y no hace pacto con Dios para unirse a su pueblo, es probable que no sea creyente. Acuérdense que yo mencioné que el bautismo no salva, pero sí es una respuesta salvadora. Es decir, una persona que ha sido salva desea bautizarse y unirse al pueblo de Dios. Entonces, sí, en efecto, cuando nosotros queremos recibir a un miembro, es evidente, sobre todo si es una persona que durante tiempo vemos que no es creyente y luego el Señor obra y esa persona manifiesta expresamente que el Señor le ha salvado, entonces esa respuesta salvadora le llevará a: yo deseo bautizarme como el etíope. Y entonces para nosotros es parte de la evidencia para recibir en la membresía. Ahora, quiero aclarar una cosa bien importante. Para nosotros hablo como iglesia, para nosotros es más importante ver las evidencias de una verdadera salvación. No estoy hablando de un menoscabo del bautismo. El bautismo es solo una de esas. Antes, era el paréntesis que yo iba a mencionar, en el libro de los Hechos vemos que los creyentes se bautizaban rápidamente, creían y se bautizaban. Pero antes, creer en Jesucristo ponía a la vida de aquel que lo manifestaba en un hilo. Podía morir, le podían quitar sus bienes simplemente por decir que era cristiano o seguidor de Cristo. Hoy en día nosotros esperamos, porque ante tanta profesión falsa, y ahora la libertad que gozamos es muy distinta a la de esos creyentes allá en el libro de los Hechos. Ahora casi cualquier persona podría decir que es cristiana. Entonces, por eso nosotros tratamos de buscar la evidencia, y una de ellas es su deseo de bautizarse, de identificarse expresa y claramente con Dios por medio de Jesucristo. Otra pregunta dice: los menonitas que conocemos actualmente son de los anabaptistas que se comentaron. Es una rama y tendría yo que estudiar porque no tengo la respuesta exacta, pero sí hay una distinción entre los anabaptistas y los menonitas. O sea, no es que sean los mismos, hay una distinción, y si quieren para la siguiente les debo para buscar un poco más acerca de los menonitas. Entonces el etíope que fue bautizado por Felipe en algún momento de su vida fue adherido a una iglesia. Eso solamente puede ser una suposición. Cuando yo prediqué del libro de los Hechos, encontré que hay muy pocas referencias si en Etiopía se surgió o no una iglesia. Sí hay referencias históricas, pero no hay una conexión directa o una prueba documental de decir: es que el etíope comenzó una iglesia allá. Es por eso que yo precisé que la ordenanza del bautismo es individual. Ahora, sin duda, el etíope trataría de proclamar el evangelio como lo hicieron los discípulos en la dispersión. Ellos fueron predicando el evangelio y se fueron formando iglesias, que puedo decir con cierto grado de reflexión, hermanos amados, ahora por el tema de estar aislados en nuestros hogares. Así es como era la iglesia antes. La iglesia eran familias, lugares, había en las casas. Y entonces yo creo que el etíope, con los cercanos donde él pudo hablar el evangelio, es probable que hayan formado un grupo de creyentes y haber hecho una iglesia. Debemos entender que las cartas de los apóstoles, los escritos, ayudaron a la iglesia a darle forma para que al ser constituida tomara orden. De eso sirve todos los escritos apostólicos. Y muchas iglesias que se formaron en la historia de la iglesia primitiva no tenían todavía este orden. Había aspectos que se estaban, déjenme decirle así, no sé cómo usar la palabra, pero que se estaban, no quiero hablar de la palabra mejorar, sino aspectos que se estaban definiendo que los discípulos todavía no tenían en claro. Desarrollando, esa es la palabra, se estaban desarrollando.
no porque no existieran, los evangelios tenían lo necesario, pero acuérdense que los escritos de los apóstoles son la interpretación de los dichos y la vida de Jesucristo. Entonces ellos ayudaron al desarrollo de la iglesia. Entonces digamos que el etíope seguramente fue bautizado y él trató de proclamar el evangelio, y es muy probable, algunos dicen que sí formó una iglesia en Etiopía, pero no hay tantas pruebas o datos históricos al respecto. Hermano, si brevemente puedes comentar qué es arminianismo. Ok. Bueno, ¿qué es arminianismo? O arminianos. Voy a hablar del arminianismo. Es aquello que sostienen, o son aquellos que sostienen que la elección de Dios en el creyente es condicional, es decir, que es por una condición en el creyente. Es aquel que cree que el hombre no es completamente malo, sino que hay algo bueno en el hombre. Aquel que cree que Cristo murió absolutamente por todos, incluyendo Judas. Y aquellos que creen que el llamamiento del Espíritu Santo puede ser resistido por el hombre, y aquellos que creen que la salvación o la preservación de Dios puede ser frustrada, o que el creyente puede perder su salvación. En resumen, considera que el hombre es el que tiene poder para obtener o no la salvación, y que Dios ya hizo su parte. Podríamos decir eso en resumen, ¿verdad? Pero es todo un tema, esto del arminianismo es un tema muy amplio, y creo que ahora sí el tiempo se nos ha terminado. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias porque nos has concedido este tiempo de aprendizaje. Te ruego nos ayudes, Señor, para meditar, reflexionar y considerar lo que hemos recibido por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.